Para nosotros, los coorganizadores de este coloquio, estar con ustedes. Tenemos al profesor Gerardo Ramírez Vidal, del Instituto de Investigaciones Filológicas, a Roberto Carlos Fonseca Luján, de la Facultad de Derecho, y su servidor, Jorge Alberto González Galván, del Instituto, a quienes les agradecemos su interés por estar con nosotros, tanto aquí en la sala como los que estén en línea, también interesados en este coloquio. En esta ocasión, la inauguración la va a hacer el profesor Roberto, porque Gerardo hará la declaratoria de clausura al final de la última sesión del jueves de este coloquio. En esta ocasión, la inauguración, repito, que hará el profesor Roberto, hará una especie de reseña de lo que han sido los coloquios de retórica y hermenéutica, cómo se formó el grupo, hará una presentación de las participaciones de este coloquio y al final hará la declaratoria de inauguración. Roberto Carlos Fonseca Luján es licenciado, maestro y doctor en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es máster en Justicia Criminal por la Universidad Carlos III de Madrid, España. Diplomado en Justicia y Pluralismo por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Profesor de tiempo completo en la Facultad de Derecho de la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Humanidades y Ciencias y Tecnología, CONACYT, como investigador nacional nivel 1. Es autor de 4 libros sobre temas jurídicos y 20 artículos de investigación en revistas jurídicas especializadas. ¿Tienes la palabra, Roberto? ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias, doctor Jorge González, por hacer la presentación y abrirnos este espacio para realizar la inauguración de nuestro coloquio de retórica, hermenéutica y argumentación jurídicas, que en esta 12ª edición se va a ocupar del tema respecto a la retórica académica y la aplicación de la inteligencia artificial en el campo del derecho. Como ya señalaba el doctor González Galván, yo quiero compartir con ustedes un poco la historia, de manera muy breve, del grupo de académicos que ha venido organizando estos coloquios desde hace ya poquito más de una década. Este grupo es el grupo de retórica y argumentación jurídicas, que pertenece a la Asociación Mexicana de Retórica y que en sus orígenes, allá por el año 2012, se integró principalmente por académicos de la Facultad de Derecho y también del Instituto de Investigaciones Filológicas. El germen de este grupo de retórica se encuentra, por supuesto, en la necesaria intersección que se da entre estos estudios de retórica y los estudios jurídicos. Entonces, un grupo de profesionales del derecho tuvieron la inquietud de acercarse al conocimiento clásico de los académicos en materia de retórica del Instituto de Filológicas, sobre todo porque en esa época, bueno, pues una década no es que sea tanto, quizá para los jóvenes resulte mucho más que para nosotros, ¿sí? Pero en esa década estaba mucho todavía la efervescencia de este tránsito que se estaba dando dentro de nuestro sistema de justicia al sistema de justicia oral, ¿sí? Entonces empezar a hablar de los juicios orales, del principio de oralidad, de audiencias en las que iba a imperar el principio de publicidad, creyendo incluso que iba a haber ahí sociedad viendo estas diligencias judiciales, pues obligó, por supuesto, a que los profesionales del derecho se acercaran a estas herramientas de la retórica para fortalecer sus competencias en relación con este tema de la justicia oral, ¿sí?
El grupo, cabe decirlo, tuvo gran éxito porque de este núcleo original se fueron después sumando otros académicos, estudiosos también de la Facultad de Derecho, profesores más adelante. Se sumó también el Instituto de Investigaciones Filosóficas y en los últimos 2 años hemos contado ahora también con la presencia de académicos del Instituto de Investigaciones Jurídicas, ¿sí? Algo que caracteriza a este grupo, como lo platicaba ahora con mi colega el doctor González Galván antes del inicio del evento, es que la manera como trabajamos, la manera como nos hemos organizado, además de ser horizontal y democrática, es también una forma de trabajar que reivindica los valores de la comunidad, los valores del compañerismo universitario. Entonces, podríamos decirlo de manera muy sencilla, que todos nos llevamos bien, ¿sí? Todos trabajamos de buena fe, ponemos nuestro granito de arena, nuestro mejor esfuerzo, y en esta medida los eventos son realizados buscando compartir con los demás estas inquietudes y estos saberes respecto a la retórica y el derecho, ¿sí? Este coloquio es la 12ª edición, según comentábamos. Se ha convertido de alguna manera en el evento principal que realiza este grupo de retórica y argumentación jurídicas. Es como la cita anual en la que todos nos damos presencia y nos abrimos al público para compartir los trabajos que se han venido realizando en el último año a partir de un tema específico o de alguna problemática determinada que uno de los miembros del grupo siempre propone, ¿sí? El coloquio en sus ediciones anteriores se ha ocupado de discutir temas muy relevantes, como por ejemplo la relación entre género y discurso jurídico, la relación entre la retórica y los derechos humanos, ¿sí? Algunas cuestiones más de teoría de la argumentación, como los argumentos, los sentimemas, las falacias. También nos hemos acercado a otros temas de manera inter y transdisciplinaria, por ejemplo, la relación entre retórica, argumentación y la bioética, que ha sido un aspecto muy relevante. El año pasado, el tema a analizar fue la justificación de las sentencias y de otras decisiones no jurisdiccionales, ¿sí? Un ámbito en el que claramente tienen impacto estos aspectos de la argumentación y la retórica. Y para esta edición, pues vamos precisamente a discutir aspectos vinculados con la retórica académica y, como ya señalábamos, la aplicación, el impacto, los desafíos de la inteligencia artificial en este terreno del discurso jurídico, ¿sí? Además del coloquio, también el grupo ha promovido distintas publicaciones. Hay un libro editado por la UNAM, por el Instituto de Filológicas, precisamente, que trata distintos ensayos sobre la retórica jurídica. Está por ver la luz un libro sobre oratoria forense, que según al parecer será publicado en el Estado de México con los auspicios del Poder Judicial de aquella entidad. Y estamos también en trabajos de iniciar otra antología, una segunda antología de ensayos sobre retórica jurídica que puedan reunir algunas de las ponencias más destacadas, de los trabajos más brillantes que se han comentado y presentado en estos 10 años de coloquios, ¿sí? Finalmente, solo para explicar por qué soy yo el que está haciendo esta presentación, en este momento tengo el honroso encargo de ser el presidente de este grupo de retórica y argumentación jurídicas. Anteriormente han tenido este encargo el doctor Rafael Caballero, el doctor Manuel Jiménez y la doctora Aida del Carmen San Vicente. Entonces, en esta línea un poco de lo que les decía de hacer un trabajo horizontal, un trabajo democrático, nos vamos rolando esta posición de la presidencia, que es más una cuestión honoraria, en el entendido de que la organización del coloquio nos corresponde a todos en esa medida, ¿sí? Bueno, pues quiero agradecer por último a todos ustedes, todas ustedes que están aquí presentes, alumnos de la Facultad de Derecho, alumnos de nuestros profesores, investigadores o becarios de aquí del Instituto de Investigaciones Jurídicas,
Quiero agradecer, por supuesto, a nuestros anfitriones, al doctor González Galván, al doctor Carmona Tinoco por su hospitalidad. Agradecer a todos los miembros del grupo por el esfuerzo que representa el que podamos ahora estar inaugurando esta 12ª edición, ¿sí? Y pues sin más, espero que las ponencias que vamos a comentar y escuchar durante estos 3 días de trabajos les resulten a todos de gran interés, ¿sí? Pues muy buenos días, y es así como declaramos oficialmente inaugurado este evento. Muchas gracias. Muy buenos días. La Universidad Nacional Autónoma de México, a través del Instituto de Investigaciones Jurídicas y el Instituto de Investigaciones Filosóficas y el Instituto de Investigaciones Filológicas, les da la más cordial bienvenida al 12º Coloquio de Retórica, Hermenéutica y Argumentación Jurídica, que en esta edición 2023 lleva por eje temático retórica académica e inteligencia artificial enfocadas al derecho. Sean bienvenidos y también, por supuesto, saludamos con mucho afecto a la audiencia que nos sigue por nuestras plataformas Facebook en vivo de la página del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Sean bienvenidos y vamos a presenciar esta primera conferencia inaugural de este coloquio, que estará a cargo del doctor Jorge Alberto González Galván, que impartirá la conferencia Retórica Académica aplicada a los trabajos de investigación jurídica. Antes de cederle la palabra al doctor, me permitiré mencionar parte de su semblanza curricular. El doctor Jorge Alberto González Galván es licenciado en Derecho por la UNAM, especialista y doctor en Sociología del Derecho por la Universidad de París, profesor de la Facultad de Derecho e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Es además miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Y entre su amplia obra escrita vamos a encontrar textos que están dedicados al derecho indígena, particularmente Derecho Constitucional Indígena. Es una obra muy amplia del doctor que por cuestiones de tiempo pues no me permitiré leer, pero a grandes rasgos es la línea investigativa del doctor Jorge Alberto González Galván. Y sin más, cedemos el uso de la voz del doctor Jorge Alberto González Galván para que podamos escuchar con mucha atención su conferencia Retórica Académica aplicada en los trabajos de investigación jurídica. Muchas gracias y sean bienvenidos. Doctor, adelante, por favor. Gracias, Carlos. Aquel que solo profiere palabras gentiles, instructivas y veraces, que habla sin ofender a nadie, a ese llamo yo noble. Siddhartha Gautama Buda. Dedico esta exposición a los retóricos que me dieron la vida y valores, mis padres, Felicitas Galván Bater y Tomás González Díaz. Gracias al equipo de trabajo del Departamento de Eventos del Instituto y gracias a los organizadores de este coloquio. Analizaré en la primera parte de esta exposición el concepto de retórica académica y los tipos de trabajos académicos. En la segunda parte, analizaré la aplicación de las herramientas retóricas en las etapas de preparación, elaboración y exposición de los temas de investigación. La retórica académica es el estudio y enseñanza de las herramientas mentales, emocionales y corporales aplicadas en el discurso de los trabajos de investigación para describir, argumentar y criticar de manera ética, oral o escrita sobre un tema. En estas partes de la definición, la retórica académica como estudio se refiere a la ciencia, a la teoría, a la lógica docens. La retórica académica como enseñanza se refiere al arte, a la práctica, a la lógica utens. Las herramientas retóricas que se aplican en los trabajos académicos como texto y hecho retórico se refieren a las técnicas, recursos, operaciones, instrumentos, organones. Primero, intelectuales, la intelección, en el texto retórico, describiendo el problema, el caso, la pregunta, el tema, la cuestión, la cuestión, identificando sus objetivos y sus hipótesis, la invención, organizando las pruebas, evidencias, conjeturas, argumentos, la disposición. Y por último, haciendo legible el texto, la elocucio,
el ornatus, el aptum, el ordo artificialis, la transitions, el estilo, la pragmática. La segunda herramienta principal son las emocionales en el texto retórico, como la ética, los valores. Por ejemplo, la honestidad, el decorum. Y Sócrates decía que no es posible hablar bien, sino a condición de pensar bien y de ser un hombre de bien. La tercera herramienta, las corporales en el texto jurídico, la observación de hechos, propios o ajenos, presentes, discurso demostrativo, pasados, discurso histórico, y futuros, discurso deliberativo. La lectura y redacción de textos propios o de otros. Y por último, en el hecho retórico, la exposición de los resultados, la neme, la memoria, la actio, la dictio y la pronunciatio. La finalidad de la retórica aplicada en el discurso, la oratio precepta, de los trabajos de investigación, se refiere a la descripción de los hechos, narratio, al razonamiento de los hechos, argumentatio, y a la crítica de los hechos, resolutio. Los trabajos académicos son la tesis de grado, el artículo, el ensayo, la ponencia, la monografía, la tesina, el informe de trabajo profesional, la reseña, el comentario y el reporte de lectura. Por su extensión promedio, los trabajos académicos son, 1, muy extensos, que son las tesis de grado. De licenciatura, 100 páginas, maestría, 150 páginas y doctorado, 200 páginas. Medio extensos, los artículos, ensayos, ponencias, monografías, tesinas, informes de trabajo profesional, de 20 a 40 páginas. Poco extensos, las reseñas de libros, comentarios legislativos o jurisprudenciales, los reportes de lecturas, de 10 a 20 páginas. Por su presentación formal, los trabajos de investigación son de dos tipos. Primero, de investigación, donde consta la introducción, el desarrollo con aparato crítico, la conclusión y la bibliografía, como los trabajos muy extensos, medio extensos y poco extensos mencionados. 2, de divulgación, trabajos de investigación de divulgación, donde consta la introducción, el desarrollo sin aparato crítico, la conclusión y sin bibliografía. En este caso, tenemos dentro de estos trabajos de divulgación pueden ser muy extensos, como los libros publicados como manuales, las tesis cuyos temas son traducciones o recopilaciones legislativas, jurisprudenciales o bibliográficas, los trabajos académicos medio extensos, como los artículos de opinión y los ensayos literarios, los trabajos académicos poco extensos, las reseñas de libros, los comentarios legislativos o jurisprudenciales y los informes de lectura. Por su finalidad, los trabajos de investigación pueden ser para obtener un grado académico o para la acreditación de una materia. Para la obtención de un grado académico se hace una tesis, un artículo de investigación, ensayos científicos, informes de trabajo profesional, monografías y tesinas. Para la acreditación de una materia, los artículos de opinión, ensayos literarios, monografías, tesinas, o como parte de la evaluación misma, las reseñas de libros, los comentarios legislativos o jurisprudenciales y los reportes de lectura. Analicemos ahora la aplicación de las herramientas retóricas en las etapas de preparación, elaboración y exposición de los trabajos académicos. En la etapa de preparación de un trabajo de investigación se realizan dos documentos. El estado del arte o de la cuestión, primero, y su protocolo o proyecto de investigación después. El estado del arte o de la cuestión se refiere a la realización de un tema en donde se aplica el intelectio, para hacer constar de manera sintética, resumida, lo que tratan los libros y artículos esenciales fundamentales sobre nuestro tema, 10 documentos promedio. Por ejemplo, ¿qué preguntas se plantean? ¿Cuáles son sus respuestas? ¿Qué proponen? Con ello se pretende en 10 o 20 páginas dar cuenta de lo que ya ha sido investigado para no hacer lo mismo, sino identificar nuevas preguntas y de estas elegir la pregunta que sea de mayor interés, la cuestión, el problema, el objetivo, el tema y su respuesta provisional, la hipótesis. Hay, de hecho, trabajos de investigación que se pueden presentar como un estado del arte,
un libro extenso que, por ejemplo, el doctor Enrique Cáceres en este instituto acaba de publicar Derecho y Complejidad, el estado del arte, ¿no? Como un libro. Pero cuando se hace un trabajo de investigación, este estado del arte o la cuestión es el elemento o documento previo para después, una vez aprobado por un profesor o un director de tesis, para hacer después, teniendo ya la cuestión, la pregunta, el tema establecido, el proyecto o protocolo de investigación, que yo diría es la cuestión desarrollada. En la realización del protocolo de investigación sobre el tema elegido, se aplica el intelectio, para encontrar, aplicando la invención, las preguntas que se deriven de la pregunta principal y su respuesta provisional. Para ello, utilizaré la única herramienta retórica que la humanidad ha inventado, no solo para solucionar conflictos, sino para obtener conocimientos, el diálogo. En este caso, un diálogo conmigo mismo, antes de presentarlo a mi lector. Así, mi propuesta para desarrollar la invención a través del inteleccio es preguntarse, ¿qué me gustaría saber sobre el tema? Mis respuestas tendrán que ser identificadas como preguntas. Por ejemplo, si mi tema es, hablando de esta exposición, la retórica académica aplicada en los trabajos de investigación, y me pregunto qué me gustaría saber, mis respuestas serían, ¿qué es la retórica académica? ¿Cuáles son las herramientas retóricas que se aplican en los trabajos académicos? ¿Cuáles son los trabajos académicos? ¿Cómo se aplican los recursos retóricos en la preparación, elaboración y presentación de los trabajos académicos? Las preguntas me permitirán identificar los capítulos o partes principales del trabajo. El desarrollo explicativo de un tema exige, me parece, el mínimo de 2 partes y hasta 4 como punto de partida del protocolo. Después de identificar mis preguntas o objetivos centrales, aplico mi invencio a través de mi inteleccio, dando unas respuestas provisionales, hipótesis generales a cada pregunta. Con la misma estrategia, aplico mi invencio a través de mi inteleccio para desarrollar las partes de cada capítulo preguntándome qué me gustaría saber de cada capítulo, para identificar los objetivos generales, mínimo 2, y luego daré una respuesta provisional, hipótesis generales a cada uno. Terminaré este diálogo interior dando continuidad a la aplicación de la retórica clásica de intercambio de preguntas y respuestas con mi invencio a través de mi inteleccio, preguntándome qué me gustaría saber de cada objetivo general o apartado de mis capítulos, para así identificar los objetivos específicos, mínimo 2, y después dar respuesta provisional, hipótesis específicas. Identificando los primeros rubros del protocolo de investigación, el tema, sus objetivos e hipótesis, aplicando la invencio a través del inteleccio, identifiquemos los restantes que lo estructuran. Para identificar las partes o rubros restantes del protocolo estructuralmente establecidos, aplicaré mi disposición, organización, y elocucio, comprensión del tema, continuando con mi diálogo interior, preguntándome y respondiéndome. Así, realizaré el rubro de la delimitación del tema preguntándome qué ámbitos espacial, temporal y personal abarcará mi tema. La justificación del tema preguntándome por qué quiero saber lo que me pregunto en el objetivo principal. La propuesta del tema preguntándome ¿para qué quiero saber lo que me pregunto en el objetivo principal? La metodología sobre el tema preguntándome qué escuelas de interpretación del derecho, métodos y qué fuentes de información, técnicas, utilizaré para aplicar con los objetivos de mi investigación. El marco teórico conceptual sobre el tema preguntándome qué conceptos fundamentales utilizaré y con base en qué teoría. La bibliografía sobre el tema, preguntándome qué fuentes documentales de información utilizaré para el desarrollo de mi investigación. Después de aprobado mi protocolo de investigación por el lector, ampliaré mi búsqueda bibliográfica y tendré que analizar estas fuentes de información recopiladas. Para ello paso a explicar la etapa de elaboración del texto jurídico, del texto retórico, y que los manuales llaman las partes racionis, propiamente dichas, del trabajo final, que desde Aristóteles
que lo propuso desde Aristóteles para todo texto, estas partes del trabajo final Aristóteles en su obra Arte Poéticas menciona que son tres: el inicium o introducción, el medium o desarrollo y el finis o conclusión. La redacción de estas partes no se suele hacer en este orden, ya que se debe comenzar por el desarrollo, con base en el cual se redactan después la introducción y la conclusión. El desarrollo corresponde al rubro capitulado del protocolo de investigación, donde constan las preguntas de los objetivos centrales, generales y específicos que tendré que responder ampliando mi explicación provisional de mis hipótesis, analizando los argumentos de fuente documental, legislativa, jurisprudencial, doctrinal. Esto es lo que se llama la argumentación. Y los argumentos de fuente empírica, mi propia experiencia, hechos que me constan porque lo vi, escuché o me dijeron, la narración. Para realizar lo anterior, tendré que con mi inteleccio ubicar los argumentos aplicando la invencio, su organización aplicando la disposición y su comprensión aplicando la elocucio. En las fichas de papel o carpetas digitales, describiendo, interpretando y criticando lo que consta en cada documento, analizado o hecho experimentado. La descripción se obtendrá respondiendo con mis propias palabras la pregunta: ¿de qué trata el texto o el hecho? La interpretación se hará respondiendo con mis propias palabras también la pregunta: ¿qué propone, establece, concluye el texto o sugiere o indica el hecho? Y la crítica, o peroratio, respondiendo la pregunta, por supuesto también con mis propias palabras: ¿qué opino sobre lo que el texto propone, establece o concluye, o el hecho sugiere o indica? Al redactar mis fichas o carpetas con mis propias palabras, evito la reproducción sin análisis, que sucede cuando se copia literalmente los textos. En cada ficha o carpeta de análisis se debe clasificar la información ubicando el capítulo, apartado, inciso a que corresponde, así como los datos bibliográficos de la fuente analizada. Al agotar mi tiempo de análisis en las que se elabora el mayor número posible de fichas y carpetas, se pasa a la redacción organizada de los capítulos con base en párrafos, llamados en los manuales académicos conceptuales, porque desarrollan un tema. Los párrafos formalmente están formados de una oración, enunciado, proposición, aseveración, principal y otras subordinadas que completan una idea. Inician con una letra mayúscula y terminan con un punto y aparte, para continuar en el párrafo siguiente con otra idea relacionada. Para facilitar el seguimiento de nuestras ideas expuestas, se recomiendan párrafos ni muy cortos ni muy extensos, de 15 a 30 líneas. En la redacción de nuestra narración, argumentación, la retórica precepta clásica recomienda hacerlo de manera correcta, puritas, sin faltas de ortografía, de manera clara, perspicuitas, que todos me entiendan, de manera amena, ornatus, que capture la atención, y de manera elegante, urbanitas, con mi propio estilo. Tomando en cuenta lo anterior, aspiré a cumplir con lo que se espera de un texto retórico: aptitud, aptum, decoroso, decorum, ordenado, ordo artificialis, y con transiciones, párrafos de final de capítulo que resumen lo explicado y presenta el siguiente: transitions. Haciendo esto lo mejor posible, mis lectores que valoran mi trabajo, profesores o asesores de tesis, podré discutir con ellos argumentando oralmente los comentarios y preguntas que me hagan hasta su aprobación, con lo cual podré redactar las otras partes del trabajo final: la introducción, el exordio, proemium, inicio, donde expondré en uno o varios párrafos el contenido del trabajo, y la conclusión, peroratio, epílogo, donde los clásicos de la retórica recomiendan resumir el contenido del trabajo, dicen ellos, para refrescar la memoria o ayuda a memoria, que funciona en textos cortos o discursos orales, pero en un texto académico me resulta innecesario porque el contenido ya se debió haber leído y está al alcance del lector. Por ello, la conclusión debe ser el espacio donde el autor toma el control de su trabajo,
para dar rienda suelta a su tesis, a su postura final sobre el tema, con una reflexión global y crítica del mismo, explicando en detalle, de manera sintética, dialécticamente hablando, las hipótesis centrales, exponiendo también los detalles de su propuesta, los aportes de su trabajo, así como los nuevos objetivos a desarrollar, abriendo el tema a futuras investigaciones y sus nuevas hipótesis. Una vez que se aprueba el trabajo, se pasa a la etapa de su exposición. Etapa de presentación, hecho retórico, oratoria. Aquí se aplican las herramientas retóricas llamadas memoria, actio, acción, dictio, dicción y pronunciación. Si hice mi trabajo leyendo, redactando y discutiendo todo lo que ahí consta, entonces ya todo está en mi memoria, a la cual solo tengo que acudir haciendo un guión breve cuando tenga que exponerlo oralmente en clase o en un seminario de tesis o en un guión amplio destacando lo más importante para su defensa oral en un examen profesional o bien en un coloquio, congreso o simposio. Me permito concluir diciendo, 1. El estudio y la enseñanza de las técnicas de persuasión, del convencimiento, con argumentos a través de las palabras, no es el monopolio de la cultura occidental si tomamos en cuenta de que la escritura tiene 5.000 años y solo 2.000 la practica Occidente. En el mundo del Lejano Oriente, por ejemplo, Confucio estableció las partes que se deberían tomar en cuenta al estudiar el libro del cambio, el tema, el análisis, el aforismo. En el mundo mesoamericano, los huetlatoli mexicas se consideran discursos de enseñanza y persuasión. La grandeza retórica, 2. La grandeza retórica está en la observación, análisis y aplicación de lo cotidiano, dice Bulmaro Reyes Coria. Si el retor es la persona que a través de la palabra enseña a los demás a expresarse de manera oral escrita, los padres de familia y los profesores somos los principales retores de nuestros hijos y alumnos. Un padre corrige a su hijo cuando habla incorrectamente y da el ejemplo hablando correctamente. Un profesor corrige a su alumno cuando habla incorrectamente y da el ejemplo hablando correctamente. De hecho, todos somos retores académicos cuando utilizamos las palabras para explicarnos ante los demás en cualquier circunstancia, sentimental, familiar, vecinal, laboral. Los guerrilleros, por último, destaco, los guerrilleros utilizan las armas para convencer a los demás. Utilizan las armas para combatir las injusticias. Los abogados combatimos las injusticias con palabras. Por eso quiero destacar a los abogados que me han formado, a algunos, y que todavía, de los cuales sigo aprendiendo. Héctor Fixamudio, Jorge Carpizo, Rolando Tamayo, Jorge Wittker, José Luis Soberanes, José Dávalos, Víctor Carlos García Moreno, Yolanda Frías, Marilodia Robles, Laura Ortega, María del Refugio González, Jorge Adami, Manuel Becerra, Jaime Cárdenas, Carmen Carmona, Alicia Elena Pérez Duarte, Leticia Bonifaz, Enrique Cáceres, Javier Saldaña, Sergio López Ayón y Héctor Felipe Fixierro. Quiero destacar que de las fuentes documentales que yo utilicé para esta exposición, sobre todo pensando en los estudiantes que están aquí presentes y los que nos estén escuchando, consultar sobre todo, por supuesto, Aristóteles, arte poética, arte retórica y su tratado de lógica. Bulmaro Reyes Coria tiene su libro Arte de Convencer, Lecciones ciceronianas, también hay que consultarlo. Tomás Miranda Alonso tiene su manual, Argumentos, que también es necesario consultar, como el manual de Tomás Albaladejo, Retórica. Y relacionado con el tema principal de esta exposición,
de Walter Beller Taboada, Elementos de lógica argumentativa para la escritura académica. Quiero darle las gracias por su atención, a los que están escuchándonos vía en línea y a ustedes aquí presentes. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Jorge Alberto González Galván por su extraordinaria conferencia magistral. Les recuerdo que estamos en la inauguración de este 12º coloquio de retórica, hermenéutica y argumentación jurídica, que en esta edición 2023 lleva por eje temático retórica académica e inteligencia artificial enfocadas al derecho. Y claro, quiero saludar también con mucho gusto a los profesores que nos acompañan el día de hoy. El doctor Gerardo Ramírez Vidal, el maestro Rafael Caballero, que también lo saludamos con mucho gusto, el maestro José Manuel Ramírez Tobía, que se encuentra aquí también presente, y el doctor Jorge Ulises Carmona Tinoco. Sean bienvenidos a esta inauguración del 12º coloquio de retórica, hermenéutica y argumentación jurídica. Bueno, sin más, queremos abrir este micrófono para sus preguntas, sus comentarios, sus reflexiones. Hay que tener en cuenta que este es un coloquio de retórica, de argumentación, que tiene que ver con el discurso, que tiene que ver con las razones, con incluso hasta con los contraargumentos. Y bueno, la idea es justamente del coloquio de que haya ese intercambio de opiniones y de reflexiones. No sé si haya alguien aquí en el público que le gustaría hacer algún comentario, alguna pregunta. Y por supuesto también recoger los comentarios que nos pueden hacer en las redes sociales. Con mucho gusto, aquí está totalmente dispuesto y disponible el doctor González Galván. ¿Hay alguien que quiera iniciar este diálogo? El maestro Rafael Caballero, con mucho gusto, puede hacerlo desde ahí, maestro. Lo escuchamos con atención. Doctor González Galván, felicitarlo por su excelente discusión. Le veo muchas virtudes a lo que nos ha platicado hoy. Por ejemplo, un análisis muy interesante desde la perspectiva metodológica, en la que falta mucho luego a los estudiantes e incluso a los profesionales de derecho en todos los campos. Y esta reflexión metodológica me parece excelente, ¿no? La forma en la que expone desde una perspectiva retórica algunos elementos que se analizan luego desde una perspectiva más de análisis cuantitativos, cualitativos y cuestiones de métodos, ¿no? También me parece muy interesante la reflexión de por qué, si es tan evidente la cuestión retórica en el derecho, fue abandonada durante mucho tiempo, o por lo menos en nuestra tradición o en nuestra universidad, en nuestra facultad también, pues no hace falta una clase de retórica, obviamente de retórica jurídica. Y bueno, sabemos que hubo un desprestigio de la retórica en el siglo XIX, por considerarlo la cuestión incluso antes de la discusión sobre los sofistas y el desprestigio de convencer y persuadir. Y claro, a veces se puede interpretar esto como querer engañar, con la intención de persuadir, convencer, pero vemos que en el caso del derecho la práctica implica argumentar para digamos, favorecer la institución, ¿no? Me parece que es muy interesante esto. Creo que se trata tu reflexión sobre cómo poder juntar nuevamente el derecho con la retórica, si la retórica es transversal a todos los tipos de derecho como método o como propiamente estructura propia. Sí, gracias por participar, gracias por las preguntas, tus comentarios. Confieso primero que como profesor de metodología de la investigación y como estudiante de doctorado en Francia, allí fue donde aprendí a hacer los trabajos de investigación, nunca mencionaron la palabra retórica, ¿no? Con la feliz circunstancia de encontrar a Gerardo con este tema de retórica, y yo haciendo desde hace mucho tiempo metodología de la investigación, lo que ustedes escucharon hoy, para mí fue un descubrimiento,
Porque lo que hacemos, creo yo, todos, cuando estudiamos derecho y hacemos una tesis, hemos aplicado implícitamente estas herramientas retóricas. Y tomando en cuenta tu pregunta, también, porque yo también me la hice, ¿cómo es que estas herramientas no han sido explícitas en la formación del abogado? ¿No? En particular, yo te diría que si tomamos en cuenta que en el tiempo en que el único medio para obtener un grado escolar fue la tesis, que es cuando yo estudié la licenciatura aquí en la UNAM, no había ni siquiera clase de metodología de la investigación. Hacíamos las tesis como podíamos. Bien. Es relativamente reciente que ya hay una materia de metodología de la investigación. Mencionaste que debería haber de retórica, de hecho ya hay de retórica también, en los planes el plan de estudio reciente. Entonces, pero es reciente, pues, o sea, los estudiantes que nos están escuchando ahora tienen estas herramientas al alcance de su mano para ser mejores abogados que nosotros, porque no las conocimos, nosotros las aprendimos en la práctica, ¿no? Sin saber. Ellos las están sabiendo conscientemente. Y por eso mismo ellos tienen que ser mejores abogados que nosotros, creo yo, espero yo, ¿sabes? Entonces, este reencuentro es obvio, es decir, de la retórica como herramientas para el estudio y la enseñanza de cualquier materia, porque lo dije, ¿no? Todos somos retóricos, todos utilizamos la palabra para tratar de convencer a los demás, a tu pareja, a tu hijo, a tu hermano, a tu familia, a tu vecino, en la sociedad. No se diga en clase. Somos retores, ¿no? Retóricos. Y utilizamos esos argumentos, la palabra para eso, para convencer. Entonces, en ese sentido es obvio que te digo, desde el inicio de la carrera de Derecho, estas herramientas deberían ser aprendidas para en cualquier espacio laboral que un abogado pueda hacer, la retórica le va a ser útil. Sí. Sí, justo como menciona, no sabía que ya me da muchísimo gusto dar la materia de retórica porque yo no me considero tan grande, pero tampoco cuando estudié no existía. Y bueno, también pienso en el sistema de common law sí están más entrenados en la retórica oral, tienen clases como speech, etcétera, ¿no? Para enseñar los discursos y demás. Pero creo que, bueno, a veces me cuestionaba y me causaba cierto escozor pensar que estuvieran mejor formados los gringos o los sajones en cuestiones jurídicas que los latinos, por esa cuestión de que han sido entrenados en la retórica, sobre todo oral. Aunque también pienso que en la cuestión escrita, la forma en la que puso el profesor me gustó muchísimo, porque puede uno identificar los elementos desde que expone, usted habla de un trabajo académico, sí, muy bien, pero lo podemos identificar también en una sentencia, ¿no? Incluso en noticias. Entonces, es muy interesante. No, al contrario a ti, no, solo para concluir lo que dices, se ha asociado por evolución misma de la retórica al oral, nada más, ¿sabes? A la oralidad. Pero en realidad es lo escrito oral, es un discurso para convencer con palabras de manera escrita o de manera oral. O sea, es ambas herramientas. Agradecemos al maestro Rafael Caballero por su pregunta y al doctor Jorge Alberto González Galván también por su respuesta. Y bueno, ¿hay alguien más que quiera formular una pregunta? Aquí el maestro Ramírez Tobilla está levantando la mano, a quien con mucho gusto le cedemos la palabra y lo escuchamos con mucha atención. Aspectos de Aristóteles como el órgano, de la retórica, de la política, todo mundo, persuadimos, desde un proceso, como cada retórica, también un comentario, efectivamente, nada más como antecedente, cuando vino lo que estaba también comentando a la introducción de Roberto Carlos, el doctor presidente del grupo de retórica, esta reforma constitucional para los juicios orales, hubo un boom en cuanto a la argumentación que estaba abandonada. Entonces, la Facultad de Derecho, en 2010, ya la implantó como obligatoria.
Yo tuve la oportunidad de formar parte del comité, pero de manera reciente, ahora sí me refiero a la materia de retórica para la interpretación y argumentación jurídica, que así se llama, realmente tiene poco más de 3 años, fue en 2020, pues no se modificó el plan de estudios y como tal, bueno, ya afortunadamente hay bastantes elementos que se ven en clase y que también para el debate, para persuadir, y esto se une por la materia de oratoria con ese debate. Entonces digo, eso ya es un avance. ¿Qué quiere decir? Ahora sí que si está por allá atrás mi amigo Gerardo Ramírez Vidal todavía, pues estará más que contento, ¿no? Ya que es uno de los grandes retóricos. Y mi felicitación nuevamente, ¿verdad? Al contrario, gracias a usted. Y yo recordaría también al maestro José Dávalos Morales, quien desde mucho tiempo tenía un curso extracurricular de oratoria en la facultad. Así es. No, a usted. Perdón. Gracias al maestro Ramírez Tobilla por su pregunta. Bueno, también saludamos con mucho afecto a los alumnos de la universidad, particularmente, entiendo, de la Facultad de Derecho. En su mayoría nos acompañan en esta conferencia magistral y preguntaría, ¿hay algún comentario, alguna pregunta que alguno de ustedes quiera formular? Pues no te presento nada por los antecedentes que nos están dando de que ya a partir de 2020 nos están incluyendo esta materia. No, es fabuloso, nos da un panorama más abierto, nos prepara, nos sentimos más seguros al enfrentarnos en juicios orales, que es lo que actualmente está llevando a cabo. Entonces, es lo mismo que la acreditación Sí, yo diría o agregaría, complementaría lo que acabas de decir, no solo en juicios orales, los que se dan llamar medios alternativos de solución de conflictos, la mediación, la conciliación, la herramienta es oral, principal también, ¿no? Entonces ahí yo creo que para la formación de los estudiantes que están aquí ahora presentes y nos estén escuchando, tienen herramientas que creo yo, como no me cansaré de decirlo, mejores herramientas que los que veníamos atrás, porque ustedes podrán aprovecharlas mejor en su profesión. Y por cierto, me gustaría que comentaran aquí los estudiantes que están aquí. ¿Alguna pregunta, comentarios? Sí, a ver. Ya que más allá de la cantidad de a nivel personal, cotidianamente la gente es participativa, cotidianamente nos funciona y bastante dinero, entonces el tiempo para ello muy estructurada, incluso con el placer de señalar al profesor el doctor Gustavo, y entonces la verdad es que estoy muy afortunado por ello y por permitir estas nuevas generaciones que tienen estas herramientas tan. Gracias. Perdone por... Muchas gracias por la pregunta. Aquí también... Adelante, por favor. A ver, mira, yo creo que sería difícil para contestar a alguien, pero incluso tampoco te iba a decir a una persona que no sabe hablar, es decir, a un mudo, ¿no? Pero hasta hay lenguaje de señas que hasta te puede argumentar con señas, ¿no? Para los que tenemos la palabra, yo diría que hasta un niño, o a un adulto, que ya que empieza a utilizar las palabras para darse a entender, para explicarse, ya está utilizando la retórica de alguna manera. Nosotros entonces en nuestras relaciones, lo dije, sentimentales, con tu pareja, con tu familia, con tus vecinos, la sociedad, en tus clases y das clases o como estudiante. A ver, de hecho los profesores somos retóricos, ¿no? Porque enseñamos y explicamos con base en palabras, ¿no? Y los alumnos también son retores o retóricos. ¿Por qué? Porque también pueden preguntar, pueden contestar preguntas, ¿no? Con base en palabras, buscando convencer, explicarse, ¿sabes? Entonces, esto yo diría que casi normal, natural, ¿no? Esto que acabas de preguntar, lo hacemos cotidianamente, ¿no? En relación con, repito, con las personas que siempre tratamos, utilizamos las palabras para hacerlo. Solo que ahora, al hacerlo consciente, yo diría, ¿no? Con las clases que podamos tomar,
sobre esto, ¿no? De cómo argumentar de manera convincente, con palabras, pues ya pensaría en que, por decir algo, nunca voy a utilizar o nunca debería utilizar en ese sentido palabras altisonantes, groserías, ¿no? Nunca voy a engañar, nunca voy a mentir, porque trato de convencer, no engañar, ¿no? Sea un niño, sea un adulto, sea un alumno, sea un profesor. Entonces, aquí esto me parece a mí, y lo decía Isócrates, o lo recuperé de Isócrates, que pensar bien, decir bien, pero actuar bien. No es decir, sin ética, sin honestidad, aunque yo tenga el argumento adecuado, pues no, y voy a utilizarlo para manipular o engañar, me parece a mí que eso sería una acción negativa, ¿no? De un uso no correcto de la herramienta más fabulosa que tenemos, que es la palabra, ¿no? Yo lo recordé en la ponencia de que la palabra a través del diálogo es la herramienta civilizada que la humanidad ha inventado, única para solucionar conflictos y producir conocimientos. Si lo utilizamos o lo seguimos utilizando para esos fines, la humanidad sería otra, ¿no? Y de hecho hemos avanzado a pesar de las guerras y los problemas cotidianos que todos tenemos por el mal uso de las palabras, ¿no? Pero yo creo que son más los efectos positivos. A ti. Muchas gracias. ¿Alguien más? El maestro. A ver, primero vamos aquí con usted, caballero, y nuevamente con el maestro Rafa Caballero. Adelante, por favor. Esto. Igualmente, gracias. ¿Cómo poder identificar la falacia dentro de la retórica de una manera certera y pronta para poder pararlo? Bien. En principio, bueno, mi traducción literal de falacia es alguien que miente, alguien que me está diciendo algo que no es cierto, ¿no? Para empezar, esto es delincuencia intelectual. Alguien que nos dice algo para engañarnos está cometiendo un delito intelectual de entrada, ¿no? Debería saberlo esa persona, porque no verlo así, pues se nos hace fácil a veces eso, mentir, tratar de engañar a los demás. Y si yo sé o debo saber que con eso estoy cometiendo un delito intelectual, lo pensaría dos veces. Bueno, de entrada, ¿no? Lo digo así, los pongo así, porque entonces las consecuencias de un delito, pues también debe corresponder una pena, ¿no? Y la pena en estos casos, cuando uno lo sabe, es el rechazo a esa persona, de entrada, ¿no? ¿Cómo darse cuenta de ello? No lo sé, porque esto es cuestión de honestidad. Yo no puedo saber cuando estoy con una persona si lo que me está diciendo es cierto o no. Yo confío en ella, de entrada, porque quiero que confíe en mí, de entrada, ¿sabes? Entonces, por eso, no sé, en principio, ¿no? Yo quiero abordarlo desde esa parte, porque sea de una comunicación oral espontánea a un texto en que alguien puede estar mintiendo deliberadamente, explicando o argumentando con una falacia, ese es otro delito, es también delito, pues, ¿no? Y desafortunadamente la gente lo hace intencionalmente, pero ese es delito intelectual también, ¿no? O sea, de entrada hay que verlo así. Entonces, ¿cómo darse cuenta? Te digo, yo no tengo la respuesta inmediata para saberlo. Necesitaríamos tener como una especie de detector de mentiras, ¿no? Integrado a nuestro sensor de la piel, para que en cuanto alguien me esté diciendo una mentira, se prenda en mi cerebro, te están mintiendo, te están mintiendo. Ojalá.
pero bueno, los que saben dicen que el lenguaje corporal, yo no lo conozco bien, pero dicen que te denuncia al que está diciendo una mentira, una falacia, ¿sabes? Yo no lo conozco, esa parte, no lo puedo decir. Lo que sí puedo decir es que si alguien es honesto, su lenguaje corporal será honesto. El que diga una mentira lo va a delatar su lenguaje corporal. Muchas gracias por la pregunta y nuevamente al maestro Rafa Caballero, y creo que por el tiempo sería ya la última pregunta. Sí, su exposición da para mucha reflexión. Y aprovechando que aquí hay compañeros, alumnos, ¿cómo identificaría usted la diferencia entre retórica y argumentación para explicárselos a ellos? Porque justo lo mismo, yo indico en su exposición un gran análisis de la estructura, ¿no? Metodológica de cómo utilizamos la retórica en todo el aspecto académico, ¿no? De trabajos, bla, bla. Y me parece que la argumentación ha sido entendida como de otra manera, ¿no? Como diseñada para las técnicas de litigio. ¿Cómo usted explicaría a los alumnos, a las alumnas, esa diferencia entre retórica y argumentación? Sí, lo dices bien. Actualmente se ha asociado, mira, cuando yo estudié, la palabra argumentación, perdón por decirlo así, no existía. ¿Por qué? Porque se utilizaba bien la palabra interpretación, ¿sabes? La interpretación era lo que ahora llamamos argumentación, es lo mismo. De hecho, hay un libro del profesor Rodolfo Vigo que dice, este libro es de interpretación y entre paréntesis argumentación del derecho, ¿no? O sea, bueno, para que no lo excluyan si dice solo interpretación, porque quiere decir que es lo mismo que lo que ahora, digámoslo así, está de moda como argumentación. A ver, bien, en su origen la retórica es una herramienta, decía Aristóteles, para hacer ciencia. Es decir, no es ciencia, decía él, es una técnica, ¿sabes? Y que utiliza las palabras para convencer con evidencias, para convencer con argumentos, para convencer con pruebas, ¿no? Bien, en el caso de los abogados, pues obviamente se ha ido muy al lado de la argumentación para convencer al juez, por ejemplo, ¿no? Pero en realidad, como lo hemos dicho aquí, es una herramienta que yo puedo utilizar y debo conocer para convencer a cualquier persona. Cuando yo quiero darme a entender, a explicarme para convencer a mi novia, a mi hijo, a mi padre, a una persona cualquiera, estoy haciendo el uso de la retórica, o es decir, el uso de las palabras para convencerlo o convencerla con pruebas, con argumentos, ¿sabes? Evidencias, ¿sabes? Entonces, lo que yo diría, pues, entonces, a los alumnos es que las herramientas retóricas para convencer a los demás no solo pueden y deben ser utilizadas pensando en convencer al juez en una denuncia, en una demanda, ¿saben? Sino para convencer a cualquier persona en clase, a sus compañeros mismos, en el aula, al profesor. En su momento, si hacen un trabajo de investigación ante un jurado, ¿no? Sus asesores de tesis. Pero repito, es de uso común. Es de uso común en cualquier lugar. Muchas gracias al maestro Rafael Caballero. Y bueno, para ser justos, ahí tenemos una pregunta más, maestro, pero esta aquí que he recogido de la transmisión en vivo. Laura pregunta, buen día, ¿qué libro recomienda, por favor? Y creo que con eso podemos cerrar. Ya damos por concluida esta conferencia magistral. Doctor González Galván, adelante. Sí, lo mencioné, pero lo recuerdo ahora. Aristóteles, arte poética, arte retórica y su tratado de lógica. Los manuales, el de Tomás Albaladejo, el manual de retórica, el de Tomás Miranda, su manual de argumentos,
El arte de convencer, de Bulmaro Reyes Coria, ¿no? Que es compañero investigador de filológicas, y en particular, decía yo, de Walter Weller Taboada, su libro Elementos de lógica argumentativa para la escritura académica, ¿no? En particular, de este tema. Muchas gracias. Al contrario, doctor Jorge Alberto González Galván, muchas gracias a ustedes por esta conferencia inaugural. Les recordamos que estamos transmitiendo en vivo el 12º coloquio de retórica, hermenéutica y argumentación jurídica. Damos nuestras gracias por habernos acompañado y